Hola, muy buen día para todos nuevamente. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast en Jamie Marín. Hola, mi amor, Hola, hola, qué ¿cómo rico que estás? estemos aquí de nuevo y junticos. Así es, junticos como siempre. Yo con esta mujer, para las que sea, Y donde sea. también, así es. Y vamos a hablar precisamente de eso que tanto amamos. Ujú. Qué difícil a veces es tener que aceptar que estamos amando algo más que lo que verdaderamente deberíamos amar como nuestro todo, ¿verdad? Wow, Y muchas veces eso que más amamos es lo que nos gobierna. sí. Yo creo que todos tenemos eso, demasiado amor por hacer ciertas cosas y eso que tanto estamos amando tal vez nos está esclavizando y no nos estamos dando cuenta. Ujú. Hoy vamos a hablar un poco de eso, de esa idolatría que no nos estamos dando cuenta, pero antes de entrar en lo que no nos estamos dando cuenta, yo sé que todos conocemos de que en el mundo existe muchísima idolatría, esa que se ve, esa que es tangible, esa que de pronto es muy fácil de asimilar, ¿sí? La idolatría, por ejemplo, a estatuas, a muchas cosas que podemos observar, cómo la gente se arrodilla ante ciertas estatuas, Ujú. pero lo vemos quizás como, wow, increíble que sea así, pero no nos estamos dando cuenta que hay otra idolatría que es igual de increíble, que es muy silenciosa. Sí. Jay, bueno, para las personas que están escuchando y que están diciendo, pero ¿cómo así idolatría? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que idolatría? La idolatría es adorar a algo o a alguien. Es eso, es casi que arrodillarse, es inclinarse ante algo o ante alguien. Que sea Es eso, diferente que a sea Dios. diferente a Dios. Correcto. Y Exactamente. sabemos que Dios aborrece eso, o sea, Dios Eso es aborrece muy importante. la idolatría y Es muy nunca, importante. nunca hemos tocado este tema como tan profundamente Mm, como hasta el sol de hoy, que lo sí. trajimos justo. De hecho, es un tema denso. Es un Es un tema tema denso que nos ha y puesto a sí, pensar sí, sí, muchísimo, sí, así es. demasiado, porque Mm, como hablábamos ahora, la idolatría es esa rendición hacia algo o hacia alguien eh, que sea diferente a nuestro creador, ¿sí? sí, y algo muy importante, las personas que, estoy seguro que nos ven personas que ya son bien conocedoras de la palabra y han podido tener una relación cercana con Dios, otras personas todavía están en ese camino, probablemente están iniciando ese camino. Y para los que están iniciando en ese camino, queremos decirles que Dios tiene una característica muy importante y es que Dios nos quiere completicos para Él. A Dios no le gusta compartirnos, compartirnos con nada. Él nos quiere completos. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Y en algún momento alguien me preguntaba, pero ¿cómo así si los celos son malos? Y claro, los celos humanos eh, pueden llegar a ser tóxicos y pueden llegar a generar mucho daño, pero el celo de Dios es diferente. Dios es celoso con nosotros, es porque Él quiere que no nos distraigamos, Nos quiere proteger. nos quiere proteger, quiere que podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, Dios nos quiere ahí, apachuchaditos, nos quiere cercanos, nos quiere abrazados. Y por eso la idolatría, de lo que estabas mencionando ahora, cuando Dios vemos que nosotros Él quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros estamos como volteando la mirada y diciéndole, no, espérate un momentico, que es que esto por Para allí más me está llamando la tardecito, sí. atención y es como ese niño chiquito que dice, papá, mamá, no, no quiero y se va detrás de otra cosa, queda uno como que, wow, ¿qué pasó? Entonces, claro, a Dios por eso a Dios no le gusta la idolatría, es de las cosas que a Dios más le duelen, diríamos, de alguna manera es precisamente Claro, porque tener lo estamos ídolos, reemplazando así es, totalmente. estamos Y de reemplazando. hecho eso también Wow. puede pasar sin darnos cuenta Ujú. en que nosotros podemos idolatrar a esas personas que Dios usó en la Biblia. Hebreos 11 es un claro ejemplo de todas estas personas que Dios usó, personajes de la fe que Dios usó, y Ujú. cada uno en el tiempo que Dios le permitió a ellos estar en la tierra cumplió una misión para que cuando ellos se fueran, el que llegara continuara ese legado. Ujú. Sin embargo,
también podemos caer en que, wow, lo que hizo Moisés, por supuesto, Abraham, por supuesto, David, wow, todos estos personajes que para nosotros son increíblemente asombrosos, cómo Dios los usó. Vemos una alfombra roja, esta pasarela de un montón de, de gracia que Dios depositó en ellos para que eso que Él les mandó a hacer se pudiera ver reflejado. Pero la obra la hizo fue Dios, porque Dios les dio el favor, porque Dios les dio la gracia y porque Dios los escogió a Él, le plació escogerlos a ellos para que cumplieran esa misión. Así es, y de hecho, yo a veces me pregunto, eh, ¿qué dirían todas esas personas, inclusive María, eh, y los apóstoles, los discípulos, tantas grandes personas que hay en la Biblia? ¿Qué dirían las personas si hoy en día nos pudieran hablar viendo cómo algunos seres humanos los están idolatrando a ellos? Em, y estoy 100% seguro que para ellos sería una gran decepción. Y es como que, momento, la intención nunca fue Que me que adoraran, nosotros fuéramos el centro de la atención. Nosotros fuimos siervos, solamente exactamente, fuimos siervos. Pero el centro de la atención, el motivo de toda adoración y el foco siempre tiene que ser uno solo, así es. que es Dios. Yo a veces me pregunto, ¿qué diría esa gente si viniera y se da cuenta que hay gente que la está adorando a Ujú. ellos? Es Sería, increíble, o sea, sí, sí, sí. sí, esa es Creo una, que es para una ellos sería, pregunta sí, sí, que, sí. que uno puede hacerse Ujú, y ujú, también qué estará pensando Dios, ¿no? Porque a la final Él vino a cumplir un objetivo poderoso, salvar la humanidad, ujú, pero luego seguimos desviando nuestra mirada en otras cosas que son tangibles, porque queremos también cosas rápidas, instantáneas, queremos ver soluciones rápidas, instantáneas, pero con Él siempre es en un proceso porque nos ama, porque nos quiere formar, porque Él es el alfarero. Y aquí es donde vamos a ir más profundo, amor, porque increíblemente nosotros, o bueno, era mi caso, como que yo pensaba que la idolatría solamente era rendirme ante una estatua o ver cómo muchas personas hacían ritos, cultos específicos para una persona, pero resulta que también estaban los ídolos del corazón, que no los vemos. Por eso tan increíble el texto de la palabra cuando habla en Proverbios sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ujú, pero luego dice, porque de él mana la vida, o sea, ujú, porque de él se sustenta la vida. Y cuando empecé yo a profundizar un poquito más sobre este tema, o sea, la palabra y el mensaje a la que más le hablo fue a mí, porque ahí me di cuenta de un montón de situaciones, de pecados ocultos que no me había dado cuenta que tenía y que gracias a empezar a preparar este mensaje, Dios habló a mi corazón y esperamos de verdad que este mensaje también pueda comenzar a abrir una puerta en tu vida donde puedas cuestionar, donde puedas preguntar, donde tú digas, vení, ¿cómo así? Los pecados ocultos, ¿cómo así la idolatría oculta? ¿Cómo así? O sea, ¿qué significa eso, Señor? Revélame cuáles son, cuáles son los ídolos que yo tengo que no sé, porque muchas veces no somos conscientes. ujú. No Sí, somos conscientes de que está ahí y que incluso lo estamos pensando constantemente, pero no somos conscientes hasta que alguien nos habla de que puede ser eso lo que nos está evitando la bendición de Dios. sí. De hecho, lo que Jamie está diciendo, no sé si me dejas contar una Claro, pequeña claro. historia. Mm, Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y, bueno, pasó todo lo que pasó, el cruce del Mar Rojo, tantas cosas que Dios hizo con ese pueblo maravillosas. Y si nos acordamos de la historia, em, Moisés, Moisés se aleja del pueblo para estar un tiempo con Dios. Y mientras ese tiempo el pueblo se desesperó. ¿Y qué hizo? Pues dijo, no, pues hagamos una estatua, Claro, ¿cierto? Hicieron una estatua entre todos. Y claro, cuando Moisés regresa y ve que el pueblo de Israel estaba adorando esa estatua, se pegó una enojada, pues, impresionante.
decimos en nuestra tierra, una emberracada, Ah, pero sí, sí. brava, porque el pueblo de Israel estaba adorando. No Y tuvieron paciencia, ¿no? Para sí, no esperar. tuvieron paciencia. Entonces se hicieron esa estatua y adoraron. Y esa es una demostración de cómo esa adoración a una estatua visible, lo que Jamie estaba mencionando, pues en la Biblia sí, en muchas partes hay demasiados ejemplos en la Biblia donde claramente es algo que a Dios no le gusta. eh, adorar una estatua. Pero a lo que quería ir con esta historia es que al punto tuyo, y es que el pueblo tenía también un ídolo invisible, Ujú. un ídolo en el corazón, y es que ellos en su corazón seguían en Egipto. Esclavitud. Ellos tenían esa esclavitud y ellos todavía veían en Egipto ese ídolo y se comparaban todo el tiempo. Es que cuando estábamos en Egipto, es que allá, y es que allá. Y al punto a lo que voy es que además de esa idolatría visible, realmente también había una idolatría invisible, porque ellos seguían, su corazón seguía pegado en el pasado. Y de hecho, los seres humanos también nos pasa mucho, que estamos todavía Ujú. pegados en una situación anterior, estamos todavía idolatrando algo y atesorando algo del que ya salimos, pero todavía seguimos pegados en eso. Y eso no nos está dejando avanzar. Y eso nos Ni está disfrutar el presente. exactamente, de De acuerdo. hecho, si miramos todo lo que puede, todo lo que podemos idolatrar, que es oculto y que es invisible, muchas veces es el orgullo, es el que no nos permite ver que tenemos orgullo. Ujú, Y es ese orgullo que nos cega a tal punto que nos pone como una venda en los ojos que no nos permite ver que hay algo ahí oculto que necesita ser sacado a la luz. ujú, Yo sé que a muchas personas este mensaje puede traer mucha liberación. De verdad que esperamos que así sea, porque cuando empezamos a desarrollarlo, ahí me di cuenta de cómo el ego, cómo el orgullo, eh, cómo la vanagloria están ahí ocultas, o esa falsa humildad que están ahí en el corazón, pero que no nos estamos dando cuenta que están ahí y que necesitamos ir a la presencia de Dios para que Él nos ayude a liberarlas y a sacarlas de nuestra vida. Pero también está esa idolatría silenciosa a las personas, a las relaciones, un apego emocional muy fuerte que probablemente podamos estar teniendo con alguien, una pareja, una relación laboral, en sí, la que hoy tenemos que empezar a pensar, esa pareja, esa relación, esa laboral, o ese amigo, esa amiga, ¿me suma? ¿Me está llevando a crecer realmente? No solamente como persona, sino espiritualmente, o yo tengo ya que tomar decisiones frente a esa relación. sí. Al punto inclusive que, y es algo demasiado triste, pues desafortunado, en muchos casos, por ejemplo, de violencia en el hogar, eh, hay personas que están atadas a eso. Y uno dice, pero si está sufriendo violencia familiar, Porque no ha salido de por ahí, qué no ha salido de ahí? Y es curioso, pero inclusive como que hay personas que generan como un apego emocional muy tan fuerte. fuerte que ahí siguen a pesar de abuso y a pesar de muchas cosas terribles. Y es porque, claro, cuando llegamos a idolatrar las relaciones, cuando idolatramos las personas, em, casos de gente que inclusive se ha llegado hasta quitar la vida por una relación que se rompe. Em, Eso sucede cuando tristemente em, se puso toda la esperanza en esa relación y esa relación se convirtió en un ídolo en la vida de esa persona por fuera de Dios. Y bueno, Total, y es, pusimos a esa persona en el trono de nuestro corazón. ¿Quién está gobernando mi corazón? ¿Quién está en el trono de mi corazón? ujú, Y eso también obviamente pues nos lleva a pensar en que Dios nos da talentos y, y esos talentos son para usarse
voy a decir así, para usar, si voy a decir entre comillas, porque ahí es donde se supone que es para que puedan ser usados para el beneficio del reino de los cielos, ¿cierto? Ujú. Pero cuando muchas veces Dios te empieza a dar éxito en tu ministerio, en tu trabajo, y empiezas a ir creciendo un poquito más, ya eso se convierte para ti en algo tan grande, tan inmenso, que lo conviertes también en un ídolo. Sí, las paradojas de la vida. Como cuando Dios nos bendice y nos da cosas, eso que nos da se convierte en un ídolo para nosotros. Y el Dios que nos lo dio queda en un segundo plano o en un tercer plano. Es una paradoja completa. Y ahí hay que tener mucho cuidado, amor. Es que yo creo Sí, que como seres humanos podemos caer ahí supremamente fácil total. porque nos gustó cómo fuimos tratados ante un logro, como que esa sensación nos gustó y queremos más, y ahí es cuando comenzamos a desplazar a quien nos provee y nos da toda esa capacidad para, para llegar a donde llegamos, porque precisamente ahorita hablábamos de, de todos los de la alfombra roja que están en Hebreos, Sí. es que ellos no llegaron ahí porque sí, fíjate, Moisés no creía en él ni en lo que podía aportar, pero Dios lo usó a pesar de. Ujú. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como seres humanos, y creo que tú y yo también lo estamos recordando hoy. Este es un mensaje también para nosotros, créanme que sí, seguimos aprendiendo, seguimos pidiéndole a Dios que nos ayude a escudriñar en nuestro corazón cuáles son esos ídolos ocultos que no nos estamos dando cuenta y que de pronto están estropeando algún plan que Él tenga con nosotros. Es que Jay, hay una cosa que mencionaste, ahí está mencionando un punto demasiado importante, y es que creo que en todos nosotros esto merece una vigilancia continua. Porque es que uno podría decir, no, yo no tengo ídolos ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra por encima del Señor, em, pero la realidad eso realmente es así. Y en algún momento algo que uno no crea se puede convertir en un ídolo. La respuesta es que sí. Yo pienso que a todos los seres humanos, si nos descuidamos, Sí, así es. eh, podemos terminar con un ídolo que esté desplazando a Dios y casi que ni nos dimos cuenta en qué momento pasó eso. Em, en algún momento de mi vida, de hecho, Jamie y yo estábamos recién casados. Uno de esos ídolos que yo em, tuve fue precisamente el trabajo. Y tú lo mencionaste, cuando Dios me empieza a bendecir en el trabajo, me empieza a ir bien, pues fabuloso, ¿cierto? Sí, Pero, ¿qué pasó? Que llegó un punto donde ya claramente el trabajo se convirtió en mi ídolo. Y yo desayunaba, almorzaba, comía, dormía, soñaba, todo giraba alrededor el trabajo. del trabajo. Y no solamente eso, eh, impactó en mi relación con Dios en ese momento, sino que impactó en mi relación con mi esposa. El trabajo era el número uno y en ese momento la devoción eh, era tanta que mi esposa, Dios, todo quedó en un segundo o tercer lugar. eh, y eso trae consecuencias, eso trajo consecuencias. Y me De acuerdo que acuerdo. hubo una época en el matrimonio nuestro Muy donde complicada. muy complicado, fue un Los momento dos primeros años, donde 2, 3 sufrimos, sí, años, sí. donde sufrimos y creo yo que gran parte de ese sufrimiento, si no todo ese sufrimiento, fue precisamente por haber puesto al trabajo como un ídolo bajo el pretexto de que es la bendición que Dios me está dando y es que esto me lo dio Dios y con ese pretexto lo convertí en un ídolo y eso obviamente trajo consecuencias porque la idolatría siempre trae consecuencias. Y bueno, pues eso fue una lección que Porque aprendimos aprendimos los dos, sí. a las bravas. Sí, así es. Em, Y es que lo lindo es eso, amor. O sea, sí, realmente, eh,
todas las experiencias que nosotros hemos vivido, yo sé que también es Dios formando nuestro carácter, Ujú. porque es eso, o sea, es que la vida es un constante aprendizaje. Esto es, mejor dicho, todavía no estamos graduados, o Es sea, verdad. y estamos en este caminar, Ujú, pero con ese deseo de seguir buscando al perfecto ujú, para que Él siga moldeando nuestro ujú. corazón, que a veces no es nada fácil, o sea, No es a nada veces no es fácil. nada fácil. Y hay una frase que me repetimos mucho y que nos gusta y que la queremos compartir con todos allá, con todos los profesionales, las personas que están, no que estamos queriendo decir pues que dejen de trabajar, no, nada de esto, Sí, estamos hablando total, de que cada cosa tenga el nivel de prioridad que debe tenga su tener. lugar, sí, Es Dios, familia y ahí tercero ya las añadiduras. las añadiduras, exactamente. Y esa frase dice, ningún éxito profesional justifica el fracaso de tu familia. Así es. Entonces, jóvenes o las personas que nos escuchan, si Dios te está bendiciendo en tu trabajo, te está yendo bien, fabuloso, te felicitamos, muy bueno, que eso continúe, siempre y cuando eso no se convierta en tu ídolo y termines sacrificando lo más precioso que tiene el ser humano, que es la relación con su creador y su familia. Y ahí también vamos a un punto que hay un ídolo que es muy fuerte y es el ídolo del poder, a ejercer control sobre todo. Yo buscando, digamos que entendí que eso realmente todos tenemos un poquito, un grado, un poquito más, otros un poquito menos, pero creo que todos tenemos un poquito de Ujú, todas estas cositas, ¿no? ujú, Y también ahí está el libro al poder, a querer ser siempre el que sobresale en absolutamente todo, que naturalmente somos competitivos, pero también hay que tener mucho cuidado porque si eso tú lo estás pensando constantemente, es porque ya desplazaste el único que tiene el poder de llevarte donde tú estás pensando que quieres llegar. ajá, tal cual. Porque el que está buscando fama, el que está buscando visibilidad, El roba show que llaman. sí, pero sabes que también si tú te pones a ver, miren David, es que David es un claro ejemplo de que no buscaba eso. Era el escondido, por allá nadie pensaba en él. Dios usó a Samuel para poderlo ir a encontrar, ir a su familia a encontrarlo, pero cómo Dios le dio la fama a David, porque David nunca rindió culto a ídolos, sino que solo le rindió su Sí, corazón a Dios, siempre Dios estuvo en siempre primer Dios, lugar. y Sí. cómo Dios lo Mm, llevó a que fuera reconocido, porque para David lo primero siempre fue él, y eso es un claro ejemplo de cuando una persona quiere llegar, todos queremos llegar muy lejos. Yo quiero que este podcast lo escuche todo el mundo, ujú. ¿cierto? Pero también le decimos a Dios, Señor, tú te vas a encargar de ayudarnos a que este podcast llegue a muchas más personas. Y es entregarle siempre a Dios esos sueños y esos deseos y que siempre pese en nuestro corazón. Y aquí vamos también a un punto muy importante, amor, y es que hay una idolatría del hoy, del presente, que nos absorbe, que es muy real y que hasta lo podemos estar viendo en nuestros hijos. Y es esa idolatría a qué comentario me hicieron, si subo una foto, cuántos Uy, likes, sí, si Dios yo me mío. levanto en la mañana, si yo agarro primero el celular y voy a redes sociales Mm, para ver qué pasó en mi perfil y empezamos a desplazar, porque podemos estar diciendo, ve, yo voy a ir a revisar a ver qué mensajito tengo por ahí y de pronto llegué a redes sociales, terminé una hora en redes sociales y salí completamente drenada de energía. total. Este tema hoy día es muy complejo y unas más que otras. Precisamente ayer, que estamos en un restaurante, María Paz, una de nuestras hijas, le llamó la atención que había una persona sentada Así, detrás de detrás de nosotros nosotros. que todo el tiempo estuvo tomándose selfies, todo el tiempo. Haciendo caras, Sí, poses. así es. Y me acordó, de hecho, Sí, aquí contando esta historia, me total. acuerdo de otra persona cuando estaba en República Dominicana, en un restaurante en el mar, un restaurante en la noche, pues hermoso y todo un ambiente buenísimo. Y al lado había una mesa con una chica que estando en un lugar hermoso, en un buen restaurante, estuvo hora y media
tomándose fotos. Y yo dije, esta mujer no disfrutó nada. No disfrutó el No momento. disfrutó nada. Nosotros en la mesa al lado sí tuvimos conversaciones, nos reímos, disfrutamos el momento, disfrutamos la comida. Y yo decía, hombre, esta niña literalmente está esclavizada de este tema y claramente se convierten en un ídolo y muchas personas sufren muchísimo por este tema. Pero es el daño Mm, también que ha hecho las redes sociales. A ver, las redes sociales, si las usamos para nuestro beneficio, por supuesto, porque los claro. que tenemos emprendimiento, yo digo, soy la primera que voy a decir, para mí ha sido una bendición enorme si lo sabemos usar. Ujú, Pero cuando las redes sociales se convierten en nos manipulan a nosotros, pero porque lo permitimos, ahí es cuando hay una esclavitud y desplazamos lo que verdaderamente Dios, incluso lo que verdaderamente Dios nos podría decir en intimidad, teniendo mucho más filo, ujú. eh, porque queremos respuestas instantáneas, pero estoy segura que si pasamos más tiempo en la presencia de Dios, vamos a ser Exactamente. mucho más Más efectivos. efectivos, tal cual. Y precisamente eso es lo que hoy queremos decirles a ustedes. O sea, tan importante que empecemos a evaluar, que empecemos a escarbar cuáles son esos ídolos del corazón. Uno de ellos puede ser el dinero y no sabemos. Ah, no, es que ese sí creo que Yo es creo uno de que a los, todos nos ese es uno de pesa los, ese duro, es uno de los top. Ese es uno de los que encabeza la lista de los ídolos de los hombres. pero también de las mujeres cuando ganamos plática. Sí, no, claro, no, yo hablo de los hombres A como hombres y raza. mujeres, Sí, sí, yo hablo sí, del hombre como raza, ¿no? No, no, todo el mundo, claro, todo sí, el hasta mundo. eso, grandes chicos, hasta niños ya Mira que a mí me están pidiendo pasaba plática. que lo identifiqué, hace un tiempito lo identifiqué, pero me pasaba mucho que, por ejemplo, claro, cuando tienes un emprendimiento, tienes personas a cargo, entonces, por supuesto, eh, hay carga. Ujú. Y entonces, cuando yo vendía muy bien, o mi estado de ánimo estaba arriba, wow, no, broma. Pero cuando no, De yo acuerdo. era otra. Y me pasaba Ujú, mucho eso, hasta que yo sabía que él era él produciéndome como ese querer saber, querer entender por qué, por qué mi estado de ánimo cambiaba y era porque yo estaba desplazando al Dios de la riqueza y de la abundancia y le estaba dando más peso a lo que yo humanamente pudiera hacer y ujú, no le estaba dejando al soberano actuar desde sus milagros para poderme proveer. ujú. Entonces, eso hizo que yo desplazara eh, a Dios y le diera mucha más importancia y relevancia a lo que yo humanamente pudiera hacer. Y muchas veces no lo lograba con mis propias fuerzas, pero porque lo estaba desplazando a Él. Correcto. Y de hecho tú arrancaste el podcast hablando de qué es lo que amas. Mm, ¿El dinero como tal es malo? No, No. ¿Qué es lo que es malo? el amor al dinero El amor al dinero, ¿cierto? Como dice la palabra. El amor al dinero. es la raíz de todos los males. Entonces, em, si llega un punto donde ya lo que más ama a uno es el dinero, no, ahí sí ya grave. Eso se convierte en un ídolo. Y por amor al dinero, pues aquí nos podemos quedar toda la tarde hablando de historias, pues, inclusive recientes, de toda la tragedia que puede traer el amor al dinero. Y lo que Jamie menciona también de la parte financiera, todos estamos en un proceso. Aquí a nadie es perfecto. Así Y es. nosotros, inclusive cuando venimos a hablarles en este podcast, no le estamos viniendo a hablar en una posición, pues, en una posición de supremacía moral, ética, ni nada por el estilo. Somos dos personas que estamos compartiendo experiencias y que creemos que las otras personas se pueden beneficiar de lo que hemos aprendido y lo que nos ha pasado y del proceso que seguimos Claro. caminando todos los días. Pues estamos en un proceso de constante modelamiento Sí, total. por parte de nuestro papá. Sí es. Bien, y dentro de este tema del mejoramiento, de modelamiento como seres humanos, eh, una de las cosas que también podemos llegar a idolatrar es del que dirán, Muchísimo. de qué van a pensar. ¿Qué van a pensar? Y sobre todo cuando de pronto vienes de familias donde tenías que mantener un tipo de conducta, ¿Sí?
sí, porque había que representar a alguien. Aquí yo quiero contar un testimonio. A ver, Ese esto se testimonio, puso bueno, hágale. no, es un testimonio que de hecho está muy fresquito, salido del horno, A ver, porque suéltelo, Jenny. uno de los temores más grandes que yo he tenido ha sido cantar, Ujú. cantar. O sea, es Eh, lo que más te gusta, pero es lo que, sí, las es una cosas de que las más te da miedo. pasiones, un talento que Dios me dio, pero le he tenido mucho miedo a cantar Ujú. y cuando me corresponde estar en la alabanza, yo esa semana, o sea, la paso muy mal y obviamente me gusta mucho la preparación, por supuesto que la preparación me baja un poquito ese temor escénico que me da Claro, la preparación da confianza. exactamente, pero cuando no está suficientemente Ujú. esa preparación, yo literal, mi sistema digestivo es otro, o sea, yo Muy diplomáticamente, pues. Sí, sí, me sí. vuelvo un ocho literal, pero a lo que yo voy es, yo empecé a preguntarle a Dios por qué me daba tantos nervios pararme a cantar. Obviamente produce mucho temor servirle a Dios, claro que sí, pero empecé a darme cuenta, amor, que más que el miedo a cantar, era que mi mente estaba sometida a lo que la gente pudiera pensar cuando yo me subiera a cantar y al que dirán. Ujú. Yo no me había dado cuenta de eso, tenía demasiado miedo de pronto de fallar, de pronto de equivocarme en una nota, de que se me olvidara la canción, pero sobre todo el, el que de pronto la gente pudiera llevarse una percepción equivocada. Y eso se empezó a volver tan fuerte en mí que yo dejé de disfrutar, porque era más importante eso. No me había dado cuenta que le había subido tanto volumen a eso, a esa forma de pensar que me tenía tan sometida. Y yo, honestamente, tengo que decir, lo sigo trabajando. Eh, yo creo que le pasa a muchas personas el que dirán, lo que las personas pueden percibir de ti. Y yo admiro muchísimo a personas que ya les importa cinco lo que piensen de ellos, Mm. que viven tan libre. Yo estoy en ese proceso, créanme que sí, y he mejorado muchísimo, he avanzado Sí. muchísimo, porque eso también hace parte de una mente religiosa. Ujú. He avanzado muchísimo en este proceso, pero yo hoy te puedo decir que es posible, sobre todo Sí. cuando ya te das cuenta que estás dándole tanta prioridad a esto, más que a lo que Dios puede hacer a través de su gracia y su favor con tu talento. De acuerdo. Y es más, yo pienso que em, uno con los años va entendiendo esto. No que las personas ya de más edad entonces ya sean perfectas, no, pero uno con la edad sí va aprendiendo. Y, y yo veo que la juventud, la gente joven sufre más con eso, con el que dirán. De alguna manera los años le van enseñando a uno que llega un A punto donde uno relajarse. dice, no, piensen lo que quieran, Sí, como así, total. ¿cierto? Eh, que de hecho, no sé si fue que lo leí en alguna parte, como que lástima que uno se demore tantos años en entenderlo, porque si uno lo hubiera entendido desde joven, hubiera disfrutado más la vida em, por no estar pendiente del que dirán. Eso está relacionado con el tema de las redes sociales también. Es el que dirán, ¿cierto? ¿Cuántos likes voy a recibir? ¿Cómo me están viendo hoy? ¿Qué estoy tratando de aparentar? Es sufrimiento, pero es por eso. Es porque se están colocando a todas estas circunstancias en un lugar que no le corresponden en nuestra vida. Y eso, como ya lo mencionamos, pues trae sufrimiento innecesario. Así es, amor. Y yo creo que ya para cerrar, Mm. el temor a Dios no es miedo, sino es más un acto desde nuestro corazón de reverencia y es más un acto de inclinarme, de rendirme completamente a Él, mis talentos. Yo sé que suena como muy lindo decirlo, pero otra cosa es aplicarlo. Y por eso es tan importante que Dios escudriñe nuestro corazón y que pese lo que hay ahí. Señor, saca de nuestro corazón lo que no te agrada, que no me estoy dando cuenta, pero sácalo a la luz, porque yo quiero agradar. Lo que están mencionando es clave. No hace mucho
le escuché a un pastor diciendo que el temor de Dios es equivalente a cuidar la conexión. Eso me parece súper bonito. Hermoso. Porque mucha gente cree que temor de Dios pues es uno está viendo para el cielo como que, uy, ya me va a caer el rayo y me va a partir en dos. Es, es cuidar la conexión. Yo cuidar esa relación. Así como yo dejo de hacer cosas para cuidar mi relación con Jamie. Cosas que inclusive uno diría, no, pues que no tiene nada de malo. Sí, pues yo no lo hago así no tenga nada de malo porque de pronto la podrían dañar a ella y yo no quiero afectar a la relación. Eh, con Dios la mente es igual, es mucho más. Y es de todo lo que estamos hablando, ¿qué puede entristecer a mi papá? ¿Qué puede dañar mi conexión con él? ¿Qué le puede doler? Como yo quiero cuidar esa conexión, entonces hago mi esfuerzo, conduzco mis esfuerzos a quitar cosas de mi vida, a darle la prioridad correcta a cosas en mi vida para que él siempre sea el primero Así es. y esa conexión se mantenga y proteger esa relación. De acuerdo. Y no siendo más, nos Ya, vemos ya. ya estuvo. Ya estuvo. Ah, no, ¿cómo así? Se me acabó el tiempo muy rápido, gente. Continuará, Bueno, continuará. continuará, sí, va a tocar hacer parte 2. Muchísimas gracias. Así Miren, es. como siempre les decimos, lo que más queremos es que este mensaje llegue a más personas. Es nuestra motivación de que una vida que esté necesitando escuchar probablemente este consejo, esta palabra, pueda beneficiarse. Entonces es muy importante que nos ayuden a compartir con su red de contactos, con su red de amigos. Por favor, compártanlo, porque nuestra única intención es poder ser, a través de la palabra de Dios, ser de bendición para alguien. Entonces, ahí sí, como dicen los youtubers, ¿cómo es que dicen? Compartan, denle like y suscríbanse. compartan, denle like y Y nos suscríbanse. vemos en la siguiente. Bye Vale, bye. cuídense. Chao. Chao. Hasta luego.